Bueno, nuevamente entonces nos encontramos acá. Angie Caterine es la enfermera profesional, la que está en el equipo de respuesta inmediata, el equipo de concurrencia, que fue una resolución que sacó la seccional para hacer prevención totalmente frente a esta pandemia. También yo hago parte del equipo de concurrencia, somos también de salud pública, o sea, estamos trabajando, como quien dice, toderas acerca de estos temas de prevención, porque recuerden pues que nos enfocamos mucho en todo lo relacionado con la prevención de COVID, pero también es importante no dejar a un lado las otras enfermedades pues que tenemos en el municipio, como por ejemplo el dengue, el chikungunya. No podemos dejar a un lado también estos temas y los temas de salud ambiental también, que son importantes durante este tiempo pues de confinamiento, durante tiempo de pandemia. Bueno, Angie, entonces vamos a saludar inicialmente a la comunidad y ya seguimos con el conversatorio. Evidentemente, lo que decía ahorita la compañera Jenny, sí, teníamos ya bastante tiempo sin hablar acerca de la situación actual de la pandemia. Entonces, primeramente, el agradecimiento por este espacio. Es un espacio donde vamos a informar a toda la comunidad acerca de cómo estamos actualmente en el municipio, algunas dudas que hemos evidenciado que se han presentado por las diferentes redes sociales, qué hemos hecho desde el municipio, normativamente cómo está estipulada que se debe llevar a cabo la pandemia. Entonces esos son como los espacios que hemos preparado para el tema. Mi nombre es Angie Caterine Rubaeusa, yo soy enfermera profesional, integrante del equipo de concurrencia, integrante del equipo de salud pública, trabajando actualmente con el Hospital San Camilo de Lelis y la Alcaldía Municipal de Vega Chica. Bueno, entonces Angie, inicialmente vamos a empezar pues como dar una explicación o contextualizarnos un poquito acerca de lo que es el COVID, pues recordarle a la comunidad. Yo sé que nos han explicado mucho por medios audiovisuales o por ejemplo la televisión, los noticieros, pero específicamente quisiéramos como darnos cuenta un poquito qué es lo relacionado con COVID, como para que la gente, pues los que aún todavía no tienen conocimiento, es bueno pues que sepamos. Entonces inicialmente nos explica qué es el COVID. Claro, Jenny, mira, como venimos hablando hace aproximadamente unos 8 meses, el COVID está catalogado dentro de las infecciones respiratorias agudas. El tema no es decir es una infección respiratoria aguda común como cualquier otra, sino que fue un virus que sí está dentro de una familia de la cual conocemos hace muchos años, que es la familia de los coronavirus. Sin embargo, fue una mutación que se hizo con este virus y que obviamente la ciencia no estaba preparada para los efectos que iba a traer esta mutación, que independientemente, pese a que está estipulada dentro de la familia de infecciones respiratorias agudas, tiene otros síntomas que actualmente no están muy relacionados solo a la parte respiratoria. Sin embargo, pues pertenece a este grupo, ¿cierto? Dentro de este grupo que se considera que es una infección respiratoria aguda común, es una afección pulmonar o de la vía aérea como tal, que no tiene una evolución mayor a 15 días, ¿cierto? Por eso se estipula que el periodo de incubación o los tiempos de aislamiento que se hacen dentro de la adquisición de esta infección es de aproximadamente 14 días, que ahorita hablaremos un poquito más acerca de lo que son estos aislamientos, el periodo de incubación del virus, cuál es la sintomatología, pero en realidad pues está catalogada dentro de este grupo. Y dentro de estos parámetros, lo que diferencia la infección ocasionada por COVID-19 a otras infecciones es que las otras infecciones han ido avanzando con la ciencia, son infecciones que obviamente han sido estudiadas detalladamente por un grupo de científicos de diferentes países y que actualmente es lo mismo que estamos haciendo en este momento con el COVID-19, ¿cierto? Entonces, es un virus del cual la ciencia, pese a que ha avanzado un poco, todavía se desconocen muchas cosas acerca de este virus. Es un virus que, a diferencia de las otras infecciones respiratorias agudas, no tiene ningún
ningún tratamiento por el momento, que el tratamiento que se le brinda a las personas que adquieren esta infección son para contrarrestar o mitigar un poco los síntomas, como disminuir la fiebre, disminuir la congestión nasal, para que obviamente el cuerpo tenga mayor capacidad de batallar contra este virus, su sistema inmune, ¿cierto? Pero en realidad es principalmente eso. Las otras infecciones sí tienen unos tratamientos que ya han sido avalados, tienen una vacuna, que eso es muy importante. La mayoría de las infecciones respiratorias agudas tienen una vacuna, se consideran como infecciones inmunoprevenibles, a diferencia del COVID. El COVID en este momento están en estudio las vacunas, pero todavía no ha salido una vacuna al público que esté avalada por sus beneficios. Entonces, en este momento se está trabajando precisamente en ello, porque es como la característica de las infecciones respiratorias agudas. En su mayoría son inmunoprevenibles, tienen su tratamiento, son muy comunes por el cambio climático, y que también las hace una gran característica de las infecciones respiratorias agudas es que son altamente transmisibles, ¿cierto? Y que no solamente es por el contacto de persona en persona, sino también por el contacto de fomites, que son todos los insumos como mesas, micrófonos, bolsas, plástico, y que debido a ese contacto con esos insumos se puede hacer una transmisión del virus, ¿cierto? De cualquier virus de infección respiratoria aguda, y que exactamente lo mismo que se vio ahora con el COVID. El COVID es altamente transmisible, pero que no tiene las otras, digamos, beneficios que tienen las otras infecciones, que es que tienen un tratamiento, tienen una vacuna, y que no son tan altamente letales debido a la ciencia que ha avanzado sobre ellas, ¿cierto? Entonces, en cuanto también a lo del COVID, es bueno considerar que actualmente vivimos una pandemia donde estamos todos con tapabocas, distanciamiento, donde económicamente hemos tenido algunas afectaciones, pero que no es la primera vez, obviamente, que el mundo enfrenta una pandemia. Hace 102 años se enfrentó contra la pandemia de la gripe española, la cual también dejó millones y millones de muertos, y que la ciencia ha avanzado, y que gracias a Dios, pues hoy en día, hasta el año pasado, todos éramos socialmente activos, no teníamos ninguna limitación para esa interacción social, pero que ahorita volvemos a lo que ocurrió hace 102 años. Entonces la ciencia va a ir avanzando, y se esperaría que en unos años tengamos una vacuna, tengamos un tratamiento, y que obviamente la tasa y el índice de letalidad como tal de la infección haya disminuido. Bueno, Angie, entonces cuéntanos un poquito, ya que hablamos pues como de esa mitigación, vamos a hablar entonces actualmente cuáles son las funciones que está ejerciendo Secretaría de Salud, las EPS, el Hospital San Camilo de Lelis ahorita. A ver. A ver, o sea, lo que pasa es que quiero que empecemos con esta pregunta, porque como hablamos un poquito de esa mitigación, entonces vamos como a identificar realmente, vamos a empezar como una contextualización de lo que se ha hecho, pues, con esta referencia pues a la mitigación del COVID. Bueno, muy importante la pregunta, Jenny. Actualmente el municipio de Vegachí ha hecho muchas acciones en articulación con el Hospital San Camilo de Lelis, que son las principales cabeceras de salud del municipio, relativamente en aras de la prevención, del control, el seguimiento, la mitigación de la diseminación del virus, ¿cierto? De que el virus se propague por toda la región o por toda la comunidad como tal del municipio de Vegachí. Dentro de las funciones, normativamente, cada entidad, tanto la Secretaría de Salud Municipal como el Hospital San Camilo de Lelis y las diferentes EPS, EAPB, tienen unas funciones muy diferentes y que están muy descritas, muy específicas dentro de la normativa, ¿cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, si nos vamos para las funciones y qué se ha hecho desde el Hospital San Camilo de Lelis, desde el Hospital San Camilo de Lelis hemos tenido un acompañamiento muy importante acerca de la gestión que se ha realizado para las consultas médicas a todos los cercos epidemiológicos, a esas personas que han estado en riesgo o en contacto estrecho con una persona o en lugares
de aglomeración donde se ha presentado brotes de COVID-19, ¿cierto? Entonces, hemos tenido una línea telefónica, una ruta de atención específica solamente para esta población que ha estado en este riesgo. Se llama más comúnmente dentro de la población en la línea COVID, que la línea COVID, el número es 310-832-6832. Es un número en el cual está disponible las 24 horas del día. Contestan directamente la auxiliar de enfermería de epidemiología de la S municipal o un médico del servicio de urgencia. La atención se hace durante las 24 horas. Cuando el paciente llama o el usuario llama, se le da educación pertinente acerca de su situación en particular, si fue un contacto estrecho, si tuvo riesgos, si los síntomas que está manifestando si son relacionados a COVID. Se toman todos los datos y posteriormente se gestiona la consulta médica teniendo en cuenta los días de evolución para que ya por criterio médico se ordene sea la prueba para COVID-19, se ordene un tratamiento y obviamente por parte del mismo Hospital San Camilo de Lelis o la alcaldía municipal se realiza un seguimiento, ¿cierto? Quiero ser muy enfática en la parte de estos seguimientos porque a veces nos estipulan como que el Hospital San Camilo de Lelis es es muy negligente, no estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Nos atacan mucho desde la parte de redes sociales. Sin embargo, es importante que la comunidad tenga en cuenta que el Hospital San Camilo de Lelis no es el responsable de realizar las pruebas, no es el responsable de realizar ningún seguimiento, y que normativamente los responsables de hacer todo este proceso son las EPS a la que pertenece cada usuario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo pertenezco a Sabia Salud, el responsable de ir a tomarme la muestra, el responsable de ir a hacerme el seguimiento es Sabia Salud, no el hospital como tal. El hospital cumple su función de darles una atención médica, de que el médico valore la situación de cada paciente y un tratamiento pertinente según la evolución de los síntomas que tiene y la orden de la muestra. Quien debe procesar la toma de la muestra es la EPS como tal, ¿cierto? Teniendo en cuenta, porque también hemos considerado la poca oportunidad que ha tenido las EPS en el municipio acerca de que no están realizando de manera correcta estos seguimientos. Hemos hecho diferentes reuniones, encuentros con la Secretaría de Salud Departamental, con la EPS Sabia Salud, con el Hospital San Camilo de Lelis, con la Secretaría de Salud Municipal, con el alcalde, y dentro de estos encuentros llegamos a algunos acuerdos y algunos compromisos de que cada EPS asuma o cada entidad asuma su responsabilidad, y debido a ello la Secretaría de Salud Municipal ha estado realizando esos seguimientos que las EPS han dejado de realizar, ¿cierto? Entonces hemos hecho antes un poco más de lo que nos corresponde hacer como municipio. Hemos realizado cercos, hemos hecho la articulación con el hospital para realizarle la prueba, para realizar el seguimiento, para realizar la consulta médica de esas personas que estuvieron en riesgo, y por parte de la EPS Sabia, Nueva EPS y Medimás, hemos llegado, gracias a unos oficios, a unas peticiones que se le realizaron a estas EPS, se va a realizar el próximo 12 de noviembre, se va a realizar una búsqueda activa comunitaria donde se le va a realizar de manera gratuita una prueba PCR, que es la mejor prueba diagnóstica para COVID-19, la que nos da un resultado, aunque no es inmediato, pero es un resultado más certero acerca de si tenemos o no tenemos el COVID, porque hay que recordar que muchas personas tienen el COVID pero no presentan ningún síntoma y que están en medio de la comunidad haciendo esa diseminación o esa propagación del virus, ¿cierto? Entonces, hemos hecho una articulación con estas EAPBs y vamos a realizar esa búsqueda de esas personas. Entonces, por ejemplo, hoy una de las invitaciones es a que las personas que pertenezcan a la EPS Sabia Salud, Nueva EPS y más, se acerquen a la Secretaría de Salud de la Alcaldía Municipal o llamen a la Coordinadora de Salud Pública Municipal, que se llama Yuri Melisa Hernández, al número 319-499-4281. A ese número les van a dar… Vamos a repetir nuevamente el número, Kate, porfa.
Bueno, 319-499-4281. Esta información también la van a encontrar dentro de la página, la red social de Facebook de la alcaldía municipal. Hay que hacer claridad de que son limitadas obviamente las pruebas y que obviamente se va a tener en cuenta principalmente la población más vulnerable, como quienes, como la población adulta mayor de 60 años, la población que viva en sitios de aglomeración, la población que tenga síntomas respiratorios y la población que sufra enfermedades como hipertensión, diabetes, EPO o que sean obesas, porque son la población que necesitamos identificar más tempranamente antes de que se nos vaya a complicar su estado de salud. Entonces vamos a hacer esta brigada en articulación con esas EPS, ya que ellas son las encargadas de realizar la toma de la muestra y los seguimientos a estas personas que den positivo. Entonces es importante que toda la comunidad tenga en cuenta que cada institución tiene unas competencias, que no es competencia del hospital realizar todo el seguimiento, todas las pruebas, las visitas domiciliarias, sino que cada entidad tiene una función y que hemos estado tratando de presionar un poco las EPS para que nos ayuden a cumplir esa competencia que les corresponde a ellos con sus afiliados del municipio y que también de parte de la alcaldía municipal, la Secretaría de Salud como tal y el Hospital San Camilo de Lelis hemos hecho muchas acciones en pro de ejercer esas competencias que obviamente normativamente nos toca y aparte de eso hacer un poquito más por la comunidad. Bueno, Angie nos va a contar un poquito acerca de los síntomas que se pueden presentar, sí, a cualquier tipo de persona. Entonces, como ya nos hablaste un poquito pues de lo importante que son estas atenciones desde el Hospital San Camilo de Lelis y EPS, entonces, ¿cuándo puedo yo llamar a consultar por alguno de estos síntomas? Entonces, cuéntanos los síntomas que generalmente se están presentando. Bueno, Jenny, con eso es importante aclararle a la comunidad que si bien hace aproximadamente unos 5 o 6 meses veníamos hablando que por COVID mencionarse como tal como una infección respiratoria aguda, creíamos que tener COVID solamente se nos iba a manifestar con gripa, con tos o con fiebre, ¿cierto? Porque eran los síntomas que más divulgaban por las redes sociales, pero que actualmente con el avance de la ciencia y los estudios que se han realizado, se ha estipulado que actualmente el COVID da con muchos síntomas, muchísimos, porque afecta la parte respiratoria, la parte gástrica, la parte intestinal, la parte inclusive cerebral. Entonces digamos que entre los síntomas podemos abarcar muchos, ¿sí? Una congestión nasal, una tos, dolor en la garganta, fiebre, malestar general, vómito, diarrea, náuseas, un dolor de cabeza que no se dé con ningún analgésico, que obviamente hay que hacer algún comparativo con lo que es migraña, ¿sí? Porque tiende también muchas veces a confundirse, pero que es un dolor de cabeza intenso, que se siente como la cabeza embombada, ¿sí? Entonces, si vemos, abarca muchos síntomas. Hemos hecho pruebas a pacientes con simplemente un dolor de espalda y tienden a que son positivos. Y también le hemos hecho pruebas a pacientes con ningún síntoma y que tienden a ser positivos, porque hay que recordar que la prueba se le debe realizar tanto a todas las personas que tengan mínimamente un síntoma y a todas las personas que hayan estado en contacto estrecho con esta persona que dio positivo. ¿Y que es un contacto estrecho? Las personas que hayan estado con un usuario que haya dado positivo por más de 15 minutos, a menos de 2 metros y sin el uso del tapabocas. Entonces es muy importante tener en cuenta que esto es lo que se define un contacto estrecho. Entonces todas las personas que hayan estado en este contacto con esa persona son las personas a las que se les va a realizar la prueba y que obviamente me consideran un riesgo el hecho de que estén deambulando. Entonces a esas son las personas que nosotros cuando sale un caso positivo los llamamos para que se nos aíslen de manera inmediata, obviamente para evitar que el virus se disemine en la comunidad y que llegue a esas personas donde yo no quiero que lleguen, que son las personas mayores de 60 años, las personas con alguna comorbilidad
Entonces, con el fin de evitar eso es que se realiza la prueba de estas personas para asegurarme de que no tienen ningún síntoma y también, obviamente, para hacer el seguimiento de ellas por haber sido contacto estrecho. Entonces, si vemos, la prueba se puede realizar a muchas personas con o sin síntomas, pero que los síntomas también varían desde muchos órganos, ¿cierto? Entonces, la meta programada de parte de la Secretaría de Salud Departamental para el municipio abarca que se debe realizar entre 10 a 12 pruebas diarias, ¿cierto? Y eso quiere decir que las personas que consultan al hospital por alguno de estos síntomas, a esas personas se les debería de estar enviando una prueba para COVID, porque todo síntoma es relativamente, puede estar asociado con COVID. Entonces es muy importante que tengan en cuenta esto. Bueno, Angie, bueno, muchas gracias pues por aclararnos pues y estos síntomas, porque es muy importante que la comunidad se dé cuenta pues acerca de estos síntomas y cuándo debemos de consultar. Ahorita ya al finalizar le recordamos nuevamente la línea telefónica de COVID, la de salud mental. Bueno, entonces Angie, vamos a explicar un poquito acerca del el reporte que se está, pues el reporte diario que tenemos, que pasa a la alcaldía municipal, claro que con reporte del hospital, ¿cierto? Lo hace la retroalimentación pues en la página de la alcaldía, pero entonces que nos explique un poquito porque hay mucha gente que se pregunta, pero ¿por qué en la seccional pasan un reporte diferente si solamente tenemos, por ejemplo, 5 casos en el municipio y por qué están reportando más acá dentro del municipio? Entonces, que nos cuente un poquito qué es lo que pasa ahí con ese reporte, exactamente qué es lo que es acerca del COVID. Entonces, la gente, Angie, en las visitas domiciliarias la gente pregunta mucho acerca de esto, inclusive hasta en las redes sociales también vemos que publican mucho y hacen la pregunta, entonces bueno que nos explique un poquito acerca de ese reporte. Bueno, Jenny, sí, evidentemente nosotros nos hemos dado cuenta que por las redes sociales hacen mucho esta pregunta, ¿cierto? E inclusive hemos tenido ataques algunos verbales por precisamente esa falta como de coherencia entre esos reportes que hace tanto el Instituto Nacional como el departamento y también el municipio, ¿cierto? Entonces es importante que la comunidad se entere un poco acerca de cómo hacemos este reporte. Este reporte lo sacamos en articulación desde Secretaría de Salud Municipal con el Hospital San Camilo de Lelis, ¿sí? Y que obviamente hay algunos reportes que se hacen desde otro municipio que nos llega directamente a Secretaría de Salud Municipal porque son los encargados directamente de hacer esa vigilancia en salud pública que se reporte desde cualquier parte hacia el municipio de Begachí, ¿cierto? Entonces, evidentemente al día de ayer, al día de hoy aún teníamos 42 casos positivos que se habían confirmado que estaban acá en el municipio de Begachí. Cuando digo estaban acá en el municipio de Begachí, me refiero a que fueron personas que el estudio de campo, que es una llamada que nosotros desde el equipo de salud pública de vigilancia epidemiológica hacemos a estas personas que dan positivo para COVID y que se encuentran radicadas en el municipio, es decir, viven acá en Begachí. No todos estos pacientes dieron positivo con muestras tomadas desde acá, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos 42, pero ustedes ven que en el Instituto Nacional de Salud aparece que fueron 37, deben de haber en este momento, es porque 5 de esas 42 personas estuvieron aislados acá en el municipio de Begachí. Inclusive algunas de esas pruebas, de esas 5, se tomaron acá en el municipio, pero que fueron personas que adquirieron el virus en otro municipio, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que el cargue en salud pública de casos de vigilancia carga negativamente para el municipio. Entonces, para eso es que hacemos una investigación epidemiológica. Nosotros tenemos que determinar dónde se pudo haber contagiado esa persona y a quiénes me pudo haber contagiado ella acá. Entonces son personas que estuvieron su tiempo de aislamiento 10, 14 días acá en el municipio, pero que resulta y sucede que 14 días atrás, antes de iniciar sus síntomas, estuvieron en el municipio de Cimitarra, en el municipio de Barbosa, en el municipio de Medellín, en el municipio de Segovia. E inclusive hemos tenido casos de Segovia que vienen, se toman la prueba acá, dan positivo y se quedan aislados acá. Pero yo no le puedo cargar ese caso al municipio, ese caso se lo cargo de donde venía el paciente.
Entonces, por eso es que esos 5 pacientes nunca van a estar reflejados en el municipio de Vegachí. Sin embargo, para nosotros fue un riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona se vino hasta acá y yo tenía que contener la diseminación de ese virus en esa persona. Y son personas que han estado, el seguimiento, la vigilancia, los cercos, las personas con las que ellos estuvieron, estuvo a cargo de la Secretaría de Salud y el Hospital de San Camilo de Lelis. Por eso, evidentemente, van a aparecer 42, ¿sí? Esos 5 casos no van a estar reflejados en el Instituto Nacional de Salud ni en el departamento. Otra de las cosas que es importante aclarar es que cuando nosotros realizamos una prueba o hacemos un seguimiento, los primeros que nos damos cuenta de ese caso es el municipio. El departamento se retroalimenta a los 2 días, a los 3 días, igual que el Instituto Nacional de Salud, se vienen a retroalimentar días posteriores, ¿cierto? Y que debido a eso, ellos no montan ningún caso. Nosotros como municipio montamos la estadística de los 42 casos, tantos casos fallecidos, tantos casos activos, porque tenemos la información ya, ¿sí? Ellos no montan la información hasta que nosotros como municipio le enviemos ese estudio de campo que nos determine si el caso sí fue de acá del municipio de Vegachí o de otro municipio, hasta que no montemos un reporte al sistema de vigilancia epidemiológica a nivel departamental y hasta que la muestra no esté cargada como positiva en el laboratorio. Entonces, hasta que esas 3 cosas no estén conjuntas, ellos no cargan el caso al municipio allá, pero evidentemente nosotros tenemos que reportar ese caso a la comunidad para que, eso es un llamado, ¿sí? Para que ellos vean que a veces, y que también es importante, que a veces cuando nosotros decimos no tenemos casos positivos en el municipio de Vegachí, 0 casos activos, no quiere decir que no tengamos casos en el municipio, sino que no tenemos un caso identificado porque la población se está quedando en las casas y no está consultando, por miedo de que del aislamiento. Obviamente eso tiene unas consecuencias económicas porque no van a poder ir a trabajar, que obviamente cuando hacemos los cercos muchas personas omiten mucha información, ¿cierto? Entonces, es un llamado para que la comunidad no se confíe cuando montamos de que no tenemos casos, porque en realidad sí los hay, lo que pasa es que no los hemos identificado porque la comunidad es muy reacia en algunas ocasiones, pero que entonces la inconsistencia en estos reportes radica en eso, que nosotros somos de primera mano los que nos damos cuenta cuando está el fallecido, cuando la persona es positiva y somos los primeros en hacer el cerco. Entonces cuando nosotros montamos 12 aislados o tantas muestras pendientes, el Instituto Nacional de Salud todavía no ha hecho esa alimentación. Entonces, el reporte más actualizado que tendríamos a nivel municipal es el que monta la alcaldía municipal como tal. Ese sería el reporte más actualizado. Bueno, Angie, entonces ya háblanos un poquito de los comportamientos preventivos. A ver, ¿cómo son esos comportamientos preventivos que debemos de tener cuando salgamos? Igualmente vamos a recordarlos, ¿cierto? Lavado de manos, bueno, ya tú nos vas a profundizar más acerca de eso. Y también quiero que nos hables un poquito de ¿cómo crees que va el municipio con esta situación? Los establecimientos abiertos al público, si están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, si estamos usando el tapabocas. A ver, vamos a hacer como pues una perfilación de lo que vemos actualmente en el municipio. Bueno, Jenny, es importante que la comunidad tenga en cuenta que hay unos comportamientos, ¿sí? Que actualmente a partir de septiembre entramos a lo que se llama un aislamiento preventivo inteligente, ¿sí? Que el hecho de que hayan tantas personas fallecidas, tantos casos activos, no es responsabilidad del alcalde porque deja entrar, no es responsabilidad de la alcaldía o de alguien porque dejó abrir un establecimiento, sino responsabilidad de cada uno de nosotros que somos quienes debemos de ejercer el cuidado, ¿cierto? Hay unas medidas preventivas que se vienen estipulando desde marzo del presente año, que inclusive meses anteriores lo habíamos visto en otros países, y es el uso del tapabocas, ¿sí? Y que es importante que tengamos en cuenta el uso del tapabocas, porque a veces utilizamos el tapabocas pero lo usamos en el mentón o solamente tocando la boca y ahí no estamos haciendo nada. Recordemos que el virus tiene 4 fuentes de entrada, que es boca, nariz, ojo, y una de que muy pocas personas no hablan, que es la parte de relaciones sexuales, porque ahí también hay fluido, ¿cierto? Y que eso también es un medio de transmisión.
Entonces el hecho de utilizar el tapabocas solamente en la parte bucal, pues eso no tiene ninguna protección porque igual tenemos la salida del virus por la parte de nariz, ¿cierto? Y que es importante que tengamos en cuenta que cuando salimos, por ejemplo, a comer, a tomar, a compartir con personas, que este no es el momento ideal de hacerlo, que todavía estamos en pandemia, que todavía el virus está en la comunidad, que actualmente hasta hace muy poco, hace 2, 3 días tuvimos otra muerte por COVID. Entonces no es momento de estar haciendo visitas, de estar haciendo reuniones, porque hemos evidenciado que las personas se cuidan muchísimo con el tapabocas, con el lavado de manos, con el distanciamiento, pero salen a una reunión familiar y ahí se contagiaron, ¿cierto? Entonces cuando bajamos la guardia, ahí es donde nos estamos infectando y que desafortunadamente la infección la estamos teniendo en donde, en esa población que no queremos que llegue, a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, y ellos sí son los que se van a complicar, ¿cierto? Entonces, el tapabocas siempre debe cubrir boca y nariz, ¿sí? A veces utilizamos muy bien el tapabocas y es un llamado a la comunidad, y es que si bien está estipulado que los establecimientos, los negocios, muchas cosas se pueden abrir desde la parte económica y social, utilizamos muy bien el tapabocas, pero dejamos descubiertos los ojos, ¿cierto? Y permitimos que esas personas que no tienen esos cuidados se nos acerquen y que por los ojos también entra, ¿cierto? Entonces no falta la gotica de saliva que se nos entra al ojo y que sirve como medio de transporte para adquirir la infección, ¿cierto? Esa es una de las medidas siempre. Recordar que el tapabocas, normalmente el que la mayoría de personas utilizan, son tapabocas antifluidos o de algodón o de cualquier otro tipo de material que son lavables. Entonces la idea es que siempre lo lavemos, porque si andamos 2, 3, 4 días con ese tapabocas, la cantidad de infección que tiene es bastante, ¿cierto? Entonces el llamado a que siempre el tapabocas se debe lavar todos los días, desinfectar, lavar, y que las personas que tengamos, personas vulnerables como personas muy de edad, si vamos a tener una vida social económicamente activa por fuera, cuando lleguemos a la casa también lo podamos usar. Yo sé que de pronto no es un poco cómodo, pero que obviamente nos vamos a tener que ir acostumbrando porque todavía nos falta mucho más con el tapabocas, y que la idea de estar con el tapabocas dentro del hogar es evitar obviamente disminuir el contagio a esa abuela, a ese abuelo, a ese papá, a esa mamá que me está esperando en casa y que tiene obviamente alguna complicación que me puede llevar a la muerte por COVID, ¿cierto? Otro de los cuidados, porque principalmente son 3, es el lavado de manos, ¿cierto? Es importante que tengamos en cuenta que, ahorita yo lo decía, el virus es altamente transmisible y que digamos por el sudor, que a veces estornudamos, a veces no nos lavamos las manos siempre que vamos a entrar a alguna parte y nos tocamos la boca o comemos con la mano y no nos las lavamos, todo lo que toquemos va a quedar infectado, ¿cierto? Y que el virus permanece ciertas horas y hasta días en algunos enseres. Entonces es importante que siempre que realicemos cualquier actividad, antes de comer, después de comer, cuando vamos a llevar una bolsa a la casa, cuando entramos a esos establecimientos, tratar de manipular lo menos posible y siempre realizar un lavado o mínimamente una desinfección de manos, ¿sí? Y por último, el distanciamiento social, ¿cierto? A veces hacemos las cosas y no sabemos por qué, y la importancia del distanciamiento social radica en que el virus no puede andar más de 2 metros, ¿sí? Porque por su peso automáticamente cae al suelo, que por eso radica la importancia en la desinfección del zapato cuando llegamos a casa, porque muchos tenemos niños que gatean, niños que apenas están aprendiendo a caminar y que tienen ese contacto con el piso y que obviamente ellos no entienden mucho acerca del lavado de manos, y decirle a ellos no se toquen la cara es muy difícil, y que ya están tocando el piso donde nosotros pasamos con todo el virus en los zapatos, ¿cierto? Entonces es importante siempre el distanciamiento de 2 metros, porque obviamente vamos a evitar ese contacto con ese virus a esa distancia. Son básicamente las 3 medidas de prevención más seguras. Bueno, Angie, y esas medidas las estamos estableciendo bien en el municipio. Bueno, ¿Tú qué Jenny, crees? sí. A ver, Jenny, esas son las 3 medidas más importantes. Es importante, ahorita yo lo mencionaba, no estamos en momento de salir a hacer visitas,
Pese a que digamos normativamente, legalmente, tanto para el municipio como para el país está establecido que hay unos protocolos para cumplir, pero que se puede hacer ya la venta y el consumo de licor en algunos establecimientos, obviamente siguiendo unos protocolos que la comunidad o los propietarios de este comercio deben de cumplir, que obviamente hemos evidenciado que no todo el comercio lo cumple, pero la invitación es a que si yo me voy a cuidar porque estamos en un aislamiento inteligente, yo no debo de hacer uso de esos establecimientos, ¿cierto? Si no tengo la seguridad de que voy a ir a compartir solamente con la persona con la que yo convivo, que igual en algún momento si yo me voy a contagiar, esa persona va a entrar en un aislamiento también, entonces es mejor quedarnos en casa. Entonces siempre la idea va a ser esa, la invitación siempre va a ser quedémonos en casa, evitemos esas visitas, evitemos esas reuniones familiares, esas reuniones sociales, llegará algún momento en el que lo podamos hacer, pero pese a que normativamente y legalmente está estipulado que se pueda salir, que se pueda hacer ese consumo de ese licor, ese consumo en esos restaurantes, la invitación es a que siempre cumplamos todos los protocolos de bioseguridad, pero que en el momento en el que no se pueda cumplir no hagamos uso de porque evidentemente hay establecimientos que no cumplen con este protocolo. Muy bien, muchas gracias, Angie. Y ya para finalizar, entonces cuéntanos un poquito qué ha hecho el equipo de respuesta inmediata o qué hemos hecho, porque también he hecho parte de este equipo, pero de salud mental. Mañana les cuento y profundizo más acerca de eso, pues qué he hecho yo durante este tiempo, pero igual ahorita nos estamos enfocando mucho, por ejemplo, lo que fue pues el grupo ERI de respuesta inmediata del auxiliar de enfermería y la enfermera profesional, como para finalizar, que nos cuente qué hicimos durante todos estos 5 meses, que fueron 5 meses pues de seguimiento para el COVID. Aún tú llevas con nosotros 3 meses y medio, ¿cierto? 4 meses, bueno, Angie no estuvo los 5 meses, pero sí 4 meses, ya le falta todavía uno, pero cuéntanos qué han hecho durante estos días el equipo de respuesta inmediata. Bueno, Jenny, a ver, pues usted que hace parte también del equipo, debe saber, ¿cierto? Nosotros teníamos un plan de trabajo, en el cual obviamente nos articulamos con lo que fue Secretaría de Salud, con el Hospital San Camilo de Lelis y con las EPS para la realización de muchas actividades. En realidad son muchísimas, por ejemplo, yo como enfermera profesional tengo 24 actividades, 24 actividades dentro de las cuales estaba estipulado que por medio de resolución activamos el equipo de respuesta inmediata del municipio, realizamos actualización y elaboramos también el protocolo de emergencia para COVID tanto del municipio como del Hospital San Camilo de Lelis, realizamos campañas y brigadas educativas, por ejemplo actualmente hemos estado acompañando a la alcaldía en las brigadas que ha estado haciendo en las zonas rurales, pero que también antes de que abrieran la pandemia realizamos actividades educativas de manera virtual, por ejemplo con las docentes del CDI, realizamos educación presencial, obviamente en partes donde no se hacía aglomeración, bajo todas las medidas de bioseguridad. ¿En quiénes? En esa población que servía como líder. Por ejemplo, era muy difícil articular con la Junta de Acción Comunal una educación telefónica o virtual, porque yo siempre he sido partidaria de que esos medios limitan un poco acerca de las dudas o inquietudes, entonces formalizar, educar, capacitar a esas personas para que nos sirvieran de vigilantes epidemiológicos en esas veredas o en esos lugares donde ellos eran líderes, era muy difícil de manera virtual. Entonces, por ejemplo, con esa comunidad o con esos líderes de la Junta de Acción Comunal hicimos educación presencial aproximadamente unas 4 veces, participamos de los comités de vigilancia epidemiológica municipal con el fin obviamente de contextualizar la parte de la vigilancia epidemiológica y cómo estábamos en el municipio, porque es importante resaltar que toda la educación, que todas las determinaciones, decisiones que han tomado de parte de la alcaldía y del hospital han salido de estos comités, ¿cierto? Principalmente cuando empezamos a jalarnos un poco las orejas, porque para la comunidad, los que aún no saben, actualmente tenemos 4 muertes por COVID, y que es cuando decimos por COVID es porque ya tenemos una prueba que da positiva para COVID, que ya es algo confirmado,
y que eso nos acaba de posesionar como el municipio con más alta tasa de letalidad del Nordeste, ¿cierto? Entonces es importante como que tengan en cuenta que eso ha sido para tomar decisiones y que por eso hemos hecho estos comités. Hemos realizado visita a algunos establecimientos para vigilar el protocolo, hemos realizado visita al batallón, al hospital, tenemos pendiente otras visitas como la alcaldía municipal, hemos realizado búsqueda de sintomáticos respiratorios, hemos concientizado a la comunidad adulta mayor, hemos hecho jornadas de vacunación casa a casa y a esta población perteneciente al equipo de adulto mayor, ¿con el fin de qué? De disminuir, digamos, o disminuir los miedos que tiene esta población y obviamente hacer mayor cobertura en vacunación contra esta infección. Hemos realizado apoyo en los controles de punto de entrada cuando teníamos esta dificultad y en realidad los temas educativos hemos enfatizado mucho y que obviamente hemos tenido el acompañamiento tuyo como psicóloga en la parte municipal, porque también hemos sido conscientes de que esta pandemia ha tenido algunas alteraciones en salud mental, que ya eso nos contarás tú el día de mañana. Bueno, sí, porque mañana vamos a hablar de esos comportamientos preventivos, pero vamos a enfocarlo mucho en salud mental. Bueno, Angie y a toda la comunidad, yo creo que Angie fue demasiado clara pues con esta explicación de referente pues a lo de la pandemia, que es el COVID-19, esos comportamientos preventivos, los síntomas. Bueno, Angie, para finalizar, ya recuérdanos la línea telefónica nuevamente a la que debemos de consultar por alguno de estos síntomas y ya se despide de la comunidad. Muchas gracias. Bueno, sí, la línea telefónica directa para sintomáticos respiratorios, para todos los síntomas que sean relacionados con COVID, que ya ahorita los mencionábamos, que pueden estar variando entre síntomas gripales, congestión nasal, dolor de garganta, fiebre, diarrea, vómito, náuseas, es la línea 310-832-6832. La repito, 310-832-6832. Y también quiero reiterar la invitación que le hacemos a todos los afiliados, obviamente principal a la población mayor de 60 años, que sea afiliada a la EPS Sabia Salud, Nueva EPS o Medimás, acerca de la brigada de búsqueda activa comunitaria que vamos a estar realizando el 12 de noviembre, en la sede de la ese Hospital San Camilo de Lelis para la toma de muestras para diagnóstico de COVID. Recordemos que no todas las personas deben de presentar síntomas, entonces por eso es muy importante que se animen a realizarse en la prueba y que obviamente como son limitadas, le hacemos la invitación a que hagan la inscripción en la línea con la coordinadora Yuri Melisa Hernández a la línea 319-499-4281, repito, 319-499-4281. Entonces, extiendo esta invitación, espero que sea una jornada en la cual obviamente vamos a estar acompañando desde el equipo de concurrencia, entonces espero que sea muy activa, que la gente se anime, que la gente participe, porque obviamente esto nos va a ayudar a disminuir la tasa de letalidad que tenemos reflejada a nivel departamental y que obviamente vamos a hacer una detección oportuna de este virus. Entonces, les invito muy amablemente a esto y darle las gracias, Jenis, por esta invitación. Yo sé que en la comunidad hay muchas dudas, muchas inquietudes. Los invito a que cuando hacemos esas educaciones grupales asistan, porque hemos convocado a mucha comunidad y que lastimosamente no todos han participado de ella. Pero por ejemplo, el próximo mes vamos a estar en el Tigre, va el equipo de concurrencia también, entonces los invito a que participen de esta actividad y vamos a aclarar todas las dudas que tengan. ¿Listo? Bueno, Angie, Caterine, muchas gracias pues por la participación. Esperemos pues continuar con estos programas contigo y la participación, y a toda la comunidad pues del municipio también agradecerles por esta escucha atenta. Esperemos que sigamos pues las instrucciones y estas medidas y estos comportamientos preventivos durante esta emergencia sanitaria. Bueno, y un cordial saludo para estas personas adultas mayores, estas personas que se encuentran en situación de discapacidad, y una feliz tarde y feliz noche para todos.